¿Por qué en cirugía hablamos de lupus eritematoso sistémico? Porque hay un abdomen agudo que se presenta en el lupus. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Afecta a múltiples vísceras, causada por vasculitis de pequeño vaso. El lupus eritematoso sistémico es más frecuente en mujeres jóvenes. El tracto gastrointestinal es uno de los órganos más frecuentemente afectados. El dolor abdominal es el síntoma predominante. Enteritis lúpica, vasculitis en intestino. La enteritis lúpica. La enteritis lúpica es el resultado de la vasculitis en intestino. Síntomas: dolor abdominal, distensión abdominal. La clínica varía desde dolor abdominal inespecífico hasta un cuadro de abdomen agudo llamado vasculitis mesentérica o enteritis lúpica. En la enteritis lúpica se debe hacer diagnóstico y tratamiento precoces para evitar complicaciones como la hemorragia digestiva y la perforación intestinal. Estas complicaciones pueden alcanzar una mortalidad de hasta el 50%, la hemorragia digestiva y la perforación intestinal en el contexto del lupus eritematoso sistémico. La presencia de otras patologías que comprometen el tubo digestivo dificulta el diagnóstico, como por ejemplo el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. El tracto gastrointestinal se afecta en el 40% en los casos de enfermedad activa. El lupus produce inflamación de los tejidos y órganos. Esto dicho en un sentido muy general. La vasculitis afecta a la circulación de diversos órganos, aumenta el riesgo de ateroesclerosis. Afecta riñón, sistema nervioso central, cerebro, sangre, sistema vascular, pulmones, corazón, intestino. Presenta el paciente o la paciente mialgia, miositis, debilidad y pérdida de fuerza. Eritema en forma de alas de mariposa en las mejillas y nariz, por lo general luego de la exposición al sol. No hay dos casos iguales de lupus eritematoso sistémico. Los signos y síntomas pueden ser agudos o crónicos, leves o intensos, temporales o permanentes. Riñón. Fallo renal grave puede producir insuficiencia renal grave y óbito por el fallo renal. A nivel cardíaco, como produce ateromatosis y nos llevará a una coronariopatía. También puede haber fenómenos inflamatorios que lleven a la endocarditis, a la miocarditis, a la pericarditis y a las lesiones de válvulas, valvulopatías. A nivel pulmonar tendremos pleuritis, neumonitis y enfermedad pulmonar intersticial. A nivel cardiovascular, o sea, vascular periférico, tendremos hipertensión arterial, puede haber ACV, infarto agudo miocardio, insuficiencia renal, y en sangre puede haber anemia, leucopenia, trombocitopenia. En ese contexto, un abdomen agudo. A nivel de piel habrá el fenómeno de Raynaud, que son los dedos de las manos y de los pies, se ponen blancos o azules, se sienten entumecidos, sobre todo cuando están en contacto con el frío, al igual la líbido reticular y el eritema palmar. La vasculitis puede bloquear el flujo de sangre a distintos órganos. Los síntomas dependen de qué órgano se trate. A su vez pueden acompañarse de fiebre, pérdida de peso, erupción en la piel, visión borrosa o aparición de problemas neurológicos. Todo esto en el contexto de astenia, decaimiento, sin ganas, sin fuerza. Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. El lupus eritematoso sistémico y el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos son dos enfermedades autoinmunes con afectación
multiorgánica causada por vasculopatía de pequeño vaso. El mecanismo fisiopatológico es distinto en ambas enfermedades. En el lupus eritematoso sistémico la afectación se produce por fenómenos inflamatorios secundarios al depósito de inmunocomplejos en las paredes de los vasos. Esta es la clave para el lupus eritematoso sistémico. El SAF se debe a fenómenos trombóticos producidos por un estado de hipercoagulabilidad relacionado con la presencia de autoanticuerpos. Entonces el SAF es hipercoagulabilidad por autoanticuerpos. Históricamente el SAF, el síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, era descrito como una manifestación clínica del lupus. En 1985, varios estudios reportaron diferencias entre ambas enfermedades, siendo considerado desde entonces el SAF como una entidad diferente. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos aumenta el riesgo de trombosis. Los coágulos pueden causar complicaciones graves como ACV, infarto agudo miocardio, embolia de pulmón, TEPA, abortos. Los síntomas del lupus se presentan en otras enfermedades. Por eso se dice que el lupus es el gran simulador. Y ahí está el tema del diagnóstico diferencial. No solo con el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, sino con otras enfermedades como artritis reumatoidea, trastornos en sangre, fibromialgia, diabetes, etc. Artritis reumatoidea, fibromialgia, diabetes, y bueno, verán un infarto agudo miocardio, pero lo importante, además del infarto, es qué hay detrás. Y detrás puede haber un lupus, la miositis. No existe una prueba única diagnóstica para el lupus sistémico. La prueba de anticuerpos antinucleares, ANA, no es una prueba específica para el lupus. Entonces habrá que combinar la clínica con los estudios para poder concluir que se trata de un lupus eritematoso sistémico. Pero nosotros estamos interesados en el abdomen agudo del lupus. Gracias.